Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que estoy seguro les va a tocar el corazón y quizás hasta les haga reflexionar sobre sus propias vidas. Vamos a sumergirnos en la historia de Burak y Neslihan, y en particular, en esa disculpa que, como dice nuestro título, lo cambió todo. Acompáñennos en este viaje emocional para descubrir cómo un simple acto de reconocimiento, una genuina expresión de arrepentimiento, puede ser el punto de inflexión en una relación, en una vida. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras historias. La vida a veces nos presenta situaciones complicadas, relaciones que se tambalean, que sufren por malentendidos, por palabras no dichas o por acciones que nos hieren. Y dentro de ese complejo entramado de emociones, el perdón juega un papel fundamental. Hoy vamos a explorar uno de esos casos, el de Burak y Neslihan. Imaginen una relación sólida, construida con amor, con sueños compartidos, pero que, como tantas otras, ha pasado por sus tormentas. Tal vez hubo momentos de distancia, de frialdad, de esas heridas silenciosas que se van acumulando sin que nos demos cuenta. Burak y Neslihan no son ajenos a esto. En su camino, hubo un punto en el que las cosas se fracturaron, un momento crítico que amenazó con separarlos de forma irreversible, dejándolos al borde de un abismo del cual parecía imposible regresar. Y es aquí donde entra en juego la protagonista de nuestra historia de hoy, la disculpa. No cualquier disculpa, ojo. Hablamos de esa disculpa sincera, profunda, aquella que nace del alma y que es capaz de derribar muros de orgullo, de rencor y de dolor. No se trata de una frase vacía, pronunciada por compromiso o por conveniencia, sino de un acto de valentía que implica reconocer la propia imperfección y el daño causado. ¿Qué pudo haber pasado entre Burak y Neslihan para llegar a un punto así? La complejidad de las relaciones humanas a menudo esconde motivaciones y circunstancias que escapan a una explicación simple. Probablemente una serie de eventos, una acumulación de pequeñas decepciones o, más probablemente, una situación particular y dolorosa que generó una grieta irreparable en la confianza que habían construido. Quizás Burak cometió un error, algo que hirió profundamente a Neslihan, algo que la hizo dudar de su amor, de su compromiso, e incluso de la persona que creía conocer. O tal vez fue Neslihan quien, en un momento de debilidad, frustración o impaciencia, dijo o hizo algo que luego lamentó amargamente, provocando un dolor en Burak que se tradujo en un alejamiento o en un resentimiento silencioso. La naturaleza exacta de la ofensa, por más tentador que sea especular, no es lo más importante en este relato. Lo crucial es el impacto devastador que tuvo y la forma en que esa herida fue gestionada, o mejor dicho, no gestionada, hasta llegar a un punto de quiebre. Imaginen la atmósfera opresiva que debió instalarse en su hogar, en sus conversaciones. La tensión se palpaba en el aire, el silencio se volvió incómodo, casi ensordecedor, y una distancia abismal se instaló entre ellos. Los pequeños detalles que antes eran fuente de alegría, de conexión, ahora parecían insignificantes, irrelevantes o peor aún, se convertían en recordatorios punzantes del conflicto o la herida abierta. Cada mirada, cada gesto, cada palabra, por inocente que pareciera, podía ser interpretado de mil maneras, y pocas de ellas, desafortunadamente, eran positivas. Neslihan, sumida en su dolor, podría haber sentido una profunda decepción, una sensación de traición o de abandono, sintiéndose traicionada en lo más profundo de su ser. Burak, por su parte, podría haber estado paralizado por el miedo a perderla, por la vergüenza de su propia falta, o por la impotencia de no saber cómo reparar el daño causado, atrapado en un laberinto de culpa y arrepentimiento. La comunicación, pilar fundamental de cualquier relación, se rompió. Se volvió defensiva, llena de reproches velados o directos, o simplemente cesó por completo, dejando un vacío que las emociones negativas no tardaron en llenar. Pero en medio de esa oscuridad, de esa desesperanza que amenazaba con consumirlos, surge la tenue pero poderosa posibilidad de un cambio. Y ese cambio no llega por arte de magia, ni se presenta de forma espontánea. Viene de un acto deliberado, de la valentía de enfrentar las propias fallas, de la humildad para reconocer la propia humanidad y sus imperfecciones. Burak, o quizás Neslihan, si la herida hubiera sido suya, se dio cuenta de que la situación no podía seguir así. Que el orgullo, ese pesado manto que a menudo nos impide ver la verdad, era un peso demasiado grande para seguir cargándolo. Que el amor, o lo que quedaba de él, un rescoldo de sentimientos que luchaba por no extinguirse, merecía una última y desesperada oportunidad. Es en este punto crítico
O en la encrucijada de sus caminos, donde se gesta la disculpa que efectivamente lo cambió todo. ¿Cómo se vería esa disculpa? No sería una frase superficial, algo dicho de pasada como un trámite, como un simple lo siento, ya. Sería un momento cuidadosamente elegido, cargado de emoción, de vulnerabilidad y de una profunda introspección. Burak, enfrentando a Neslihan con el corazón en un puño, podría haber comenzado reconociendo su error de forma inequívoca, sin excusas, sin rodeos, sin intentar justificar lo injustificable. Neslihan podría haber dicho, su voz temblando no por debilidad sino por la magnitud de sus sentimientos: sé que te he herido. Sé que mis acciones no estuvieron a la altura del amor que mereces, un amor que tú me has brindado incondicionalmente, y lo siento profundamente. No hay excusa para lo que hice y estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad, sin importar las consecuencias. Esta honestidad brutal y despojada de artificios es el primer pilar de una disculpa que aspira a sanar. Pero una disculpa genuina va mucho más allá de las meras palabras de arrepentimiento. Implica también demostrar una profunda comprensión del dolor ajeno. Burak necesitaría mostrarle a Neslihan que él no solo sabe que la ha lastimado, sino que realmente entiende la magnitud y la naturaleza del dolor que le ha causado. Veo el dolor en tus ojos, Neslihan, un dolor que me desgarrará el alma al saber que yo soy la causa de él. Me doy cuenta de que te he fallado en lo más importante, que he roto esa confianza sagrada que nos unía, y entiendo perfectamente si en este momento no puedes perdonarme, si las heridas son demasiado profundas. Esta empatía, esta validación de los sentimientos del otro, sin intentar minimizarlos ni negarlos, es crucial para que la otra persona se sienta vista y escuchada. Es un reconocimiento de su realidad emocional. Y luego la parte más difícil, la que demuestra que hay un compromiso real de cambio, que la disculpa no es un intento desesperado por evitar una pérdida, sino el inicio de un camino de transformación. Una disculpa que lo cambia todo no es solo para pedir perdón, sino para prometer un futuro diferente, para tender un puente hacia la reconciliación y la reconstrucción. Burak podría haber continuado con una firmeza renovada por la convicción, pero quiero que sepas, con toda la certeza de mi corazón, que esto no se repetirá. He reflexionado profundamente sobre mis errores, he aprendido de ellos de la manera más dura, y estoy verdaderamente comprometido a cambiar, a ser una mejor persona, un mejor compañero. Quiero volver a ganarme tu confianza, no solo con palabras que son fáciles de decir, sino con hechos concretos, con acciones que demuestren mi arrepentimiento y mi voluntad de enmendar el daño. Quiero ser el hombre que mereces a tu lado, el que te haga sentir segura y amada. Imaginemos la reacción de Neslihan en ese momento. Al principio el escepticismo sería la reacción natural, quizás el dolor aún muy presente, latente, impidiéndole abrir su corazón de inmediato. Podría haber sido increíblemente difícil para ella bajar la guardia, para dejar de lado las defensas construidas a lo largo de tanto tiempo de sufrimiento. Pero la sinceridad en los ojos de Burak, la humildad en su voz, la contundencia de sus palabras, cargadas de una emoción palpable y desprovista de cualquier rastro de manipulación, podrían haber empezado a derretir el hielo que la había rodeado. Podría haber visto en él, a pesar de sus fallas, a la persona de la que se enamoró, a alguien que, reconociendo sus errores, estaba dispuesto a luchar por su relación, a reconstruirla desde sus cimientos si era necesario. Y la disculpa, al ser aceptada, abre una nueva puerta, un portal hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. No es que todo vuelva a la normalidad de la noche a la mañana, como por arte de magia. Las heridas, especialmente las profundas, tardan en sanar. El proceso de recuperación emocional es gradual y a menudo doloroso. Pero esa disculpa se convierte en el primer paso indispensable, en el cimiento firme sobre el cual se puede empezar a reconstruir una relación fracturada. Es la señal inequívoca de que ambos están dispuestos a trabajar, a comunicarse abiertamente, a ser vulnerables el uno con el otro, a mostrarse tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Es el reconocimiento de que, a pesar de las dificultades, de los errores y de las heridas, el amor que los une es más fuerte que cualquier adversidad, que cualquier falla humana. A partir de esa disculpa transformadora, la dinámica entre Burak y Neslihan cambia radicalmente. Las conversaciones, antes cargadas de tensión y resentimiento, se vuelven más abiertas, más honestas, más profundas. Empiezan a escucharse de verdad, no solo para responder, sino para comprender, para empatizar. Empiezan a entenderse mejor, a descifrar las intencionalidades detrás de las palabras y acciones. Cada gesto de Burak se convierte a partir de ese momento en una demostración tangible de su compromiso,
de su esfuerzo por enmendar el pasado y construir un futuro. Y cada muestra de perdón de Neslihan, aunque a veces tímida o cautelosa, es un acto de fe en su futuro juntos, un paso valiente hacia la reconciliación. Se dan cuenta con el tiempo que la vulnerabilidad, la honestidad radical y el perdón sincero no son debilidades que los exponen al daño, sino fortalezas poderosas que los unen aún más, creando un vínculo más sólido y resiliente. Esta historia, la de Burak y Neslihan, nos enseña algo muy valioso, ¿verdad? Nos muestra que ninguna relación humana está exenta de errores, de fallas, de momentos de debilidad. Todos cometemos errores y todos podemos ser heridos. Pero sobre todo nos enseña que esos errores no tienen por qué ser el final de una historia. Tienen el potencial de ser un nuevo comienzo o un punto de inflexión, si se abordan con valentía, con humildad, con honestidad y con un amor dispuesto a sanar, a perdonar y a perdonarse. La disculpa de Burak a Neslihan, esa que lo cambió todo, es un recordatorio poderoso y emotivo de que el perdón, en su forma más pura y sincera, es un acto transformador, tanto para quien lo recibe que se libera de la carga del rencor como para quien lo ofrece, que recupera la paz interior y la dignidad. En resumen, hoy hemos explorado la historia de Burak y Neslihan y cómo una disculpa sincera, profunda y llena de arrepentimiento se convirtió en el punto de inflexión, en el salvavidas de su relación. Hemos visto cómo el reconocimiento honesto de un error, la validación del dolor ajeno y un compromiso firme y genuino de cambio pueden derribar los muros más altos del orgullo y el resentimiento, y abrir puertas a la reconciliación, a la comprensión mutua y a un futuro más fuerte y esperanzador. Esta historia nos invita, de manera sutil pero poderosa, a reflexionar sobre la importancia crucial del perdón en nuestras propias vidas, en nuestras relaciones personales y familiares y en la sociedad en general. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que les haya gustado y sobre todo, que les haya servido de inspiración, de reflexión y quizás, de una pequeña luz en momentos de dificultad. Me encantaría saber sus opiniones sobre esta historia. ¿Han vivido alguna situación similar donde una disculpa sincera haya marcado un antes y un después en su vida o en sus relaciones? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus experiencias. Su feedback es fundamental para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado y lo han encontrado valioso, no duden en darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compártanlo con sus amigos y familiares, porque nunca sabemos quién puede estar necesitando escuchar este mensaje hoy. Y si aún no están suscritos, por favor, hagan clic en ese botón de suscripción que ven en pantalla y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias, que están llenas de lecciones de vida y de inspiración. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Cuídense mucho y mantengan la esperanza viva.